Vamos a ver entonces introducción a la biología y origen de la vida, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, estamos en el primer examen, lo mismo ustedes, bien, vamos a hablar cosas concisas nada más, quiero que te lleves lo más rápido posible los padres de la biología. Vamos a ver entonces la primera diapositiva. Recuerda que la biología proviene de voces griegas, pero llévate esto nada más, llévate que Treviranus y Lamarck establecieron el término de biología, Lamarck y Treviranus 1801. Primera pregunta, examen. ¿Quiénes popularizaron y escribieron el término de biología? Recuerda, estos dos, ¿correcto? Ya está. Vamos, siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Vamos, la pregunta es la siguiente. Padre de la biología, quiero que me respondas, por favor. Padre de la biología, ¿quién sería? Vamos, Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles, muy bien. Quiero que te lleves esta parte, solamente acuérdate que la biología puede, 4 pasos del método científico. Observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Llévate como está acá, por favor. No estudies nada más con respecto a esta parte. Recuerda, la hipótesis es donde usted va a observar las suposiciones. Recuerda que la hipótesis es la probable respuesta. ¿De acuerdo? La conclusión se confirma o se rechaza la hipótesis planteada. Muy bien, recuerda que la teoría es la explicación racional sobre algo de la naturaleza que la evidencia ha apoyado repetidas veces, mientras que la ley científica es la descripción de algún aspecto de la naturaleza. Siguiente pregunta, marca usted las ciencias abstractas, naturales y sociales. Ahí está la lista que usted debe repasar, ¿correcto? Abstractas, matemática, lógica, naturales, astronomía, geología, física, química, biología, y sociales o las humanas, que son aquellas políticas, sociología, historia, derecho, psicología y economía. Muy bien, ya hemos pasado esto. No te olvides, algo importante que quiero que sepas es que la hipótesis es la probable respuesta o la sospecha. Recuerda que nosotros vamos a comprobar la hipótesis en dónde, en la experimentación, y donde se acepta o se rechaza la hipótesis, esto es pregunta de examen para el domingo, se llama conclusión. Dos claves entonces. ¿Qué etapa del método científico? Bueno, ¿cuántas son las etapas? Son 4. Para vía real, para CPI son 4. Observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Te preguntan, ¿permite comprobar la hipótesis? Experimentación. ¿Acepta o rechaza la hipótesis? Conclusión. Listo. Padre de la biología, Aristóteles. Aristóteles es padre de la biología y la zoología. Teofrastro, pregunta de examen, padre de la botánica. No te olvides, ¿de acuerdo? Te van a preguntar, ¿quién es el padre de, bueno, ¿qué es Besalio? Besalio, no te olvides, es padre de la anatomía. ¿Ya sabes eso? En este caso, te dijimos acá anatomía moderna. Hooke, te van a preguntar, recuerda, ¿padre de qué? De la citología. No te olvides, Leeuwenhoek es padre de la protozoología, él observa los animáculos, te he mencionado, ¿correcto? Siguiente pregunta. ¿Padre de qué es Linneo, chicos? Reino, filum, clase, orden, familia, género, especie, ¿qué es, chicos? Vamos. ¿Padre de qué sería? A ver, los leo, los escucho. Vamos, chicos, participando. ¿Padre de la... ¿De qué? Todos calladitos, nadie contesta. ¿Qué pasa? El domingo se previa, ¿eh? No se olviden, ¿eh? Taxonomía. Taxonomía, muy bien. Nada, paleontología es Cuvier, reposado. Muy bien. Paleontología, Cuvier, correcto. Muy bien, pero también es defensor del fijismo. Humboldt, ¿padre de qué? Hablen. De la biogeografía. Darwin, padre de la evolución. Gregorio Mendel, ¿padre de qué, chicos? Hablen. ¿Padre de qué sería Mendel, chicos? Vamos. Mendel, ¿qué sería? Gregorio Mendel, esto viene el domingo. Atentos, ¿ah? Padre de la genética, muy bien, excelente. Muy bien, padre de la genética, muy bien, Briseida, muy bien. Pasteur, Robert, acuérdate, padre del Pasteur sería, ¿de qué sería, chicos? Muy bien, Fabio. De la microbiología, recuerda, microbiología. Ernest Haeckel, padre de la ecología, no te olvides, ecología. Muy bien, Haeckel, ecología. Vamos a ver las ramas de la biología. ¿Qué estudia la ornitología, chicos? Gallito de la Roca es un ejemplo. El Suri, por ejemplo. El Pavali Blanca. Muy bien por ahí. Las aves, ¿correcto? Las aves, correcto. La ornitología, las aves. Recuerda que el fundador de la zoología es Aristóteles. Muy bien. Te pregunto, el estudio de la hormiga, la langosta, el escarabajo, es la entomología. ¿Qué estudia la entomología, chicos? Muy bien, Fabio. Insectos. No
te olvides insectos, ahí está, no te olvides, ¿ah? Te van a preguntar, frente a una plaga de langostas, el especialista que debemos contratar es el entomólogo, porque es el encargado del estudio de los insectos. Muy bien, seguimos. ¿Qué es estudio de lictología? Mira, el paiche, el tiburón, la mantarraya. ¿Qué es eso? Son peces. Herpetología, reptiles, ¿sí o no? Dame ejemplo de reptiles. Cocodrilo, caimán, tortuga marina, serpiente, salamandra, por ejemplo. ¿Correcto? Son ejemplos de reptiles, reptiles. Muy bien, Mayra, muy bien, Dorothy, excelente. Vamos, chicas, chicos, vamos. ¿Qué estudia la malacología? Obviamente todo el mundo va a saber que es moluscos. Moluscos, pero a usted no le van a preguntar así. Le van a preguntar así, mire. Las ostras y las almejas son encargados. ¿Quién lo estudia? La malacología. Escuche los ejemplos clave. Malacología. ¿Ya? Chicos, un favorcito. Levánteme la mano, por favor, la manito. ¿Quién va a hacer previo el domingo? A ver, por favor, rapidísimo. Creo que se puede levantar la mano, ¿sí, no? A ver, ¿quién va a hacer previo el domingo? Fabio, ¿quién más va a hacer previo? ¿Alguien más? A ver, por acá. Juan Gales. Ok, Juanito. ¿Alguien más? Bien. Correcto. Solamente van. Ahí está, Mayra también va a ser previo. O sea que los demás son turno tarde o están en la mañana también. ¿Están en la mañana o turno tarde? Coméntenme. Ajá. Muy bien. Perfecto. Listo, listo. Ok. Una lagología sería entonces las ostras, almejas, el pulpo, el caracol, los choritos. Te pregunto, chicos, vamos. La carcinología, estudia los crustáceos. Ejemplo de crustáceo, ¿qué es esto? Cangrejo, por ejemplo. Y entonces, camarón. ¿Ya? ¿Qué es esto? La Taenia solium. Recuerda que la Taenia solium es un parásito. ¿Ya? Es un parásito que habita en el intestino delgado, ¿no? Se consume por ingerir, pues, huevecillo, ¿no? De carne de cerdo mal cocida. Eso se convierte en tu intestino delgado, ¿no? Más de 7 metros. Son unos parásitos, no te olvides, Taenia solium. Este que está acá, que parece medio fideo, es la lombriz intestinal o Enterobius myrmecularis. O Trichinella spiralis también es un ejemplo de gusano. Esta es la planaria, ¿no? La planaria, la Taenia solium, la lombriz intestinal o la trequina, ¿no? Son gusanos parásitos y lo estudia la helmintología. Recuerda, estudio los parásitos, estudio los gusanos. Estudio la planaria. La planaria es importantísima. ¿Qué más? Las aves, los mamíferos, lo estudia la mastozoología. Ejemplo de mamíferos. El ornitorrinco, ya preguntaron en examen, el oso panda que come bambú, la ballena, la chinchilla, por ejemplo, y el erizo son ejemplos de mamíferos. Aracnología, te pregunto, ¿cómo se llama esta araña grandota? Habla, cuéntenme. ¿Cómo se llama esta grandota que está acá? ¿Mm? Vamos chicos, ¿cómo se llama esa arañita? Muy bien, Fabio, muy bien, Dorothy, la viuda negra. ¿Cómo la reconoces a la viuda negra? Ah, tiene un abdomen globuloso, correcto, es negra, obviamente, y tiene un reloj de arena en su abdomen, ¿no? Esta es la hembra. El que está acá es el machito, el macho, chiquito macho. ¿Correcto? Macho. Muy bien, ten en cuenta eso, ¿no? ¿Ya, chicos? Muy bien. Los ácaros, no te olvides. El alacrán, la tarántula, ¿ya? Este es lo que es ese caso, por ejemplo, también. La garrapata, los ácaros, la tarántula, ¿son qué cosa? Son arácnidos, ¿no? Todos son arácnidos. No te van a preguntar qué estudia la aracnología, no te van a preguntar el alacrán, el escorpión, la garrapata. Acuérdate de los ejemplos, ¿ya? Los ejemplos vienen. Te van a preguntar, virología, ¿qué estudia la virología? ¿Y qué estudia la teridología? Te van a preguntar esos dos nomás, ¿ya? La virología estudia musgos y la teridología lechos. Eso ya ha sido pregunta de examen. ¿Ya? No se olviden eso, ¿no? El champiñón y levaduras, ¿qué cosas son? Hongos. Y los hongos lo estudia la micología. Los hongos lo estudia la micología. La protozoología, no te olvides, la protozoología lo estudian las amebas y paramecium, ¿ya? Protozoarios, ejemplo de protozoario, ameba y paramecium, no te olvides, ¿ya? Entonces, champiñón, levadura, etcétera, ¿no? Perfecto. ¿Qué estudia la ficología, chicos? Fico. ¿Ah? ¿Qué estudia la ficología? Hablen. ¿Qué estudia la ficología? A ver, dice por acá, algas, correcto, muy bien, Mayra. Sigue las algas, ¿sí o no? Sigue las algas.
Correcto, las algas. Vamos a la siguiente. Ejemplo de alga, el yuyo, no te lo olvides, el yuyo. El estudio del yuyo se encarga de la ficología. Listo. Bacteriología, las bacterias, por ejemplo, el Escherichia coli, ¿no? El E. coli, que es una bacteria que viene del intestino grueso. Es una bacteria comensal. Comensal porque nos beneficiamos nosotros, ¿no? O se beneficia ella y no nos perjudica. El Streptococo es una bacteria que causa la faringitis. La sífilis, ¿no? El sífilis lo causa una bacteria que se llama Treponema pallidum. Y la bacteria del anthrax, ¿no? Entonces, en general, cualquier bacteria lo estudia la bacteriología, ¿no? Ten en cuenta los ejemplos. En la citología se encarga de estudiar la célula, ¿no? No te olvides. Hay dos tipos de células. Está la célula procariota, que es la menos evolucionada, y la célula eucariota. La histología es la ciencia que estudia los tejidos, no te olvides. Tejidos. Ejemplo, tejido nervioso, tejido conectivo, tejido óseo. La organología estudia los órganos, ¿no? Hígado, corazón, cerebro, riñón, etc. Estudia los órganos. La anatomía, ¿te acuerdas que estudia la estructura del cuerpo humano, del ser vivo? La fisiología, palabra clave, es la función del ser vivo, entonces se olvidarán. La morfología estudia la forma, lógicamente. La autogenia, 7. La autogenia, no te olvides, habla del ciclo vital, desde que una persona es concebida hasta que muere, ¿de acuerdo? Muy bien. La embriología, no te olvides, estudia el desarrollo embrionario, el desarrollo de la vida, no te olvides, con el huevo, el espermatozoide y el ovocito se juntan, luego viene la mórula, la blástula, blastocisto, grástula y embrión. La filogenia, palabra clave de filogenia en el examen del domingo, origen, no te olvides. Hay una diferencia entre ontogenia y filogenia. Generalmente esas preguntas te van a venir juntas. ¿Ya? Recuerda, la ontogenia es todo el desarrollo, desde la concepción hasta la muerte. Y en el caso de la filogenia, busca la palabra origen. Si eso dice origen, eso es filogenia, ¿correcto? No te olvides, la ecología. La ecología estudia la relación de los seres vivos y su medio ambiente. Estudia la biocenosis más el biotopo. ¿Por qué? La biocenosis son los seres vivos, nosotros los seres humanos, los animales, las plantas. Y el biotopo sería el suelo, el agua, el aire, todo lo, entre comillas, inerte. Entonces, si tú juntas biocenosis más biotopo, eso sería el ecosistema. La unidad de la ecología es el ecosistema. La genética, no digas los genes, no caigas, por favor. Recuerda, la genética se lo estudia la herencia. Rama de la biología que estudia la herencia y sus variaciones. La respuesta es genética, la herencia. Si te ponen a ti, ¿quién estudia el cromosoma? ¿Quién estudia el ADN? No marques, por favor, genética. Vas a marcar otra cosa que te voy a enseñar. Por favor, varios han caído, no te olvides. La genética estudia la herencia, la herencia. La biogeografía, padre de la biogeografía, ¿de acuerdo quién era? A ver, respóndeme, a ver. Te pregunto en examen de admisión. A ver, padre de la biogeografía. ¿Quién es el padre? ¿Mm? Muy bien, Humboldt. Perfecto. La biogeografía es el estudio o la distribución adecuada, correcta, de los seres vivos en la Tierra. Como mencionaba, ¿no? Por ejemplo, tienes un oso polar que vive en el Polo Norte, llévate a la selva, ¿qué pasa? Se muere. O llévate, por ejemplo, este pajarito, ¿no? De guacamayo, llévate a los polos norte, se muere, ¿no? No es su ambiente, no es su hábitat. Ya, etología estudia el comportamiento animal. Estoy rechazando el animal plan, lo que sea. Hay etólogos, ¿no? Los etólogos son aquellos que se encargan de evaluar el comportamiento de los animales. Por ejemplo, ¿no? Está la danza nupcial del gallito de las rocas. Recuerda, el gallito de las rocas, este es el macho y esta es la hembra. Para poder conquistar a la hembra, para poder copular a la hembra, alrededor de una hembra y varios, ¿eh? Hay 3, así, 30, pero ¿quién se queda? ¿Con quién se queda la hembrita? Se queda con el que baila, el que mueve las alas más. Quien aletea más rápido, más fuerte, es el que copula, ¿no? A la hembra. Bueno, en este caso, el comportamiento afectivo del pingüino emperador, ¿no? En este caso, la etología. Recuerda, si la pregunta es, ¿estudia el comportamiento de las aves? Tú no vas a marcar ornitología, vas a marcar etología. Cualquier comportamiento que tú veas, vas a que tú veas rama de la biología que estudia el comportamiento de cualquier animal, vas a marcar etología. Ten mucho cuidado, por favor. No es lo mismo preguntar quién estudia las aves a que te pregunte quién estudia el comportamiento de las aves. En la primera pregunta, quién estudia las aves, se llama ornitología. En la segunda pregunta, quién estudia el comportamiento de las aves, es la etología. Patología, recuerda, por ejemplo, la patología
La patología es el estudio de las enfermedades. Por ejemplo, ¿no? Es un tumor mamario, un cáncer mamario, inmediatamente se hace una biopsia, ¿cierto? La biopsia permite analizar el tejido que está en este caso enfermo, está patológico. Y a través de la microscopía podemos evaluar entonces dichas enfermedades que puedes estar cursando. La virología estudia los virus, obviamente es obvio. Desde el virus de la rabia hasta el virus del VIH-Sida. Recuerda que recuerda lo siguiente, el herpes labial y la poliomielitis, ¿no? Que afecta el sistema nervioso central. Recuerda los ejemplos, por favor. Palabra clave de bioquímica, estudia el metabolismo, ¿de acuerdo? Palabra clave, metabolismo y procesos bioquímicos. Respuesta, bioquímica. La biofísica es la relación de la, obviamente, física y la relación con la biología, pero recuérdate una palabra clave, estudia lo que es los pulmones, en este caso de, a ver, rapidito un segundo. Ahora sí se ve. Confirma, por favor, si se ve. ¿Se confirma, por favor? Sí se ve, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Correcto. Entonces, la relación que hay, por ejemplo, en el intercambio gaseoso. Listo, ahora sí te pregunto, ¿quién estudia el ADN? La respuesta, biología molecular. ¿Quién estudia los genes? Ahora sí vas a decir, la biología molecular. Pregunta de examen, por favor. ¿Quién estudia los cromosomas? La biología molecular. ¿Está claro? ¿O correcto? Muy bien. La ingeniería genética, palabra clave, es la manipulación de los genes. Entonces, te van a preguntar de esta manera. 3 preguntas. Primera pregunta. ¿Quién estudia la herencia? ¿Cuál es la respuesta? La genética. Segunda pregunta. ¿Quién estudia al ADN? ¿Quién estudia el cromosoma? ¿Quién estudia los genes? Tú no vas a decir genética, vas a decir biología molecular. Y esto ya va a venir, ¿correcto? Te estoy avisando. El domingo no quiero caras, de repente, si en caso viene esta pregunta, no quiero ver caras sorpresa. No te olvides entonces biología molecular, ADN, cromosomas y genes. Y la ingeniería genética, manipulación de los genes. La biotecnología, acuérdate, ejemplo de los productos transgénicos. ¿Alguna pregunta con respecto a los padres y ramas de la biología o todo claro, por favor? A ver, escríbeme si está todo claro en el chat. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Confirma, por favor, si está todo claro para leerte de una vez y avanzar. Todo claro, Mayra. Perfecto. Muchas gracias, Mayra. Origen de la vida, chicos. ¿Ya? Este domingo yo te aseguro que te va a preguntar alguna que otra cosita y creo que estés atento a eso, ¿ya? Vamos a la primera parte. El origen de la vida. Hay algunas teorías que explican la vida, cómo se originó la vida, los seres vivos. La primera teoría se llama la generación espontánea, o se le llama abiogénesis. ¿Qué decía? Que esta teoría decía que la vida surge a partir de la materia muerta, de la materia orgánica, de manera espontánea, y ya, ¡pum!, así de la nada. Eso está mal. Hay que recordar algunas preguntas directas nada más. ¿Cómo se llama la teoría? Generación espontánea. ¿Cuál es su sinónimo? Abiogénesis. Cualquiera de las dos te van a aparecer en las claves. Te pregunto, ¿cuál es el máximo representante de la teoría de generación espontánea? La respuesta, Aristóteles. ¿Ya? ¿Qué decía? Que Aristóteles decía que los seres vivos se originan a partir de la materia inorgánica, materia muerta, orgánica, ¿no? El aire tenía algo llamado entelequia. Recuerda que esta entelequia era lo que permitía, acuérdate que la entelequia es un término que aparece aquí, en la generación espontánea o de génesis. Obviamente Aristóteles tenía defensores, pero también tenía opositores. Mira acá, por favor, a la derecha. Estos son los que van a apoyar, son 4. Newton, Isaac Newton, ¿te acuerdas de Isaac Newton? Descartes, René Descartes, el filósofo, Anton van Leeuwenhoek y Van Helmont. Ya, ellos son los que apoyan. Esto va a venir, ¿eh? Esto viene. Rápidamente, Van Helmont, no te olvides, lo que hizo fue colocar ropa interior llena de sudor con trigo. Inmediatamente, ¿qué pasó? Crecieron ratones. Entonces se originó en vida de la nada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces pregunta, ¿quién es el defensor de la teoría de la generación espontánea? Respuesta, Aristóteles. La entelequia, no te olvides, era lo que permitía que se origine la vida a partir de la materia orgánica. ¿Quiénes apoyan? Newton, Descartes, Leeuwenhoek y Van Helmont. Acuérdate de Van Helsing, para que no te olvides, ¿ya? La película. Muy bien, obviamente, hubieron también personas que estuvieron en contra. Vas a acordarte de 3 personas nada más. Aristóteles defendía, acá está Aristóteles, ¿ya? Pero habían 3 personas que estaban en contra. E hicieron, por supuesto, experimentos que trataron de demostrar que lo Aristóteles estaba no estaba pues, en lo correcto. Entonces, ¿quiénes eran? Francesco Redi, simplemente acuérdate del apellido, ¿ya?
Redi, Spallanzani y Pasteur, en ese orden. Redi y Spallanzani y Pasteur estaban en contra de Aristóteles. Redi y Spallanzani no lograron vencer a Aristóteles, lastimosamente, hasta que en el año 1880 quien gana es el papá Pasteur, ¿correcto? Luis Pasteur. Entonces vamos a ver qué hizo Redi y por qué lo rechazaron, qué hizo Spallanzani y por qué lo rechazaron, y qué hizo Pasteur para acabar con la teoría de la abiogénesis. ¿Recuerdan? Una vez acabada la abiogénesis, le quitas la A y ahora se llama biogénesis. Entonces, ¿quién acaba con la abiogénesis o generación espontánea? O sea, ¿quién da inicio a la biogénesis? Luis Pasteur, porque él es el que vence a Aristóteles. Vamos a ver entonces cada uno qué hizo. La palabra clave aquí es empezar con Redi. ¿Qué hizo Redi? Por favor, llévate lo más sencillo. Redi agarró 3 frascos y le puso carne. Punto final. Así, eso es lo primero que tienes que asociar. Ahora, ¿qué pasó? Recuerda, en los 3 frascos puso carne. En el primer frasco entraba el aire, lo dejó sin tapar. En el segundo frasco lo tapó, pero herméticamente, totalmente. Y el tercer frasco le puso una tela ralita, una tela tupida, una gasita. Te pregunto, ¿entra el aire acá? ¿Entra la entelequia que hablaba Aristóteles? Por supuesto que sí. Y por lo tanto, como entra entelequia, se originaba la vida, supuestamente, ¿no? Pero mira, Rey lo que hizo, mira, voy a tapar este frasco herméticamente y te das cuenta, Aristóteles, alucina que estamos conversando con Aristóteles, ¿no? Mira Aristóteles, tapé y no se origina, mira, no se originan las moscas, no hay larvas. O sea, tu teoría está equivocada, pues Aristóteles, mira, yo te estoy demostrando, mira, estás viendo que no crece ninguna mosca, no crece nada acá. Entonces, qué le dice Aristóteles? Mira, Reddy, tu experimento en el primer frasco te das cuenta que como entra aire, está entrando entelequia. Y como entra entelequia, pues está originando las moscas, hasta que surge la vida. Pero tú me has tapado el segundo frasco, pues. ¿Cómo quieres que ingrese la entelequia? Entonces, por eso lo rechazan a Rey. Porque Rey, como está tapando el frasco, no está permitiendo que la famosa entelequia, la famosa, el soplo de vida de Aristóteles, ingrese. Y por lo tanto no crece, no hay vida, no hay generación espontánea. Entonces, por esa razón, como aquí no entraba la entelequia y aquí entraba poquito, decía pues que Francesco Rey entonces se equivocó, fracasó. Entonces hablamos acá, palabras claves para Redi, frasco, segunda palabra clave para Redi, carne, y tercera palabra clave para Redi, mosca, nada más. Y marca así. La pregunta va a ser así, ¿no? Hizo un experimento para estar en contra de la teoría de Aristóteles, donde agarró 3 frascos y puso carne. Respuesta, marca Francesco Redi. ¿Ya? Entonces te das cuenta, moscas, carne, tapó herméticamente, esas cosas tienes que saber. Ahora, la palabra clave para Spallanzani, porque fue el siguiente, solamente que lo he puesto al revés, la palabra clave son 2, el caldo que hirvió un caldo, no te olvides, ha hervido un caldo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasó? Hirvió un caldo, ¿de acuerdo? Y ese caldo que estaba acá, fíjate que también lo tapó, mira. Entonces él le decía, mira, yo lo voy a tapar, ese Spallanzani, lo voy a tapar, y fíjate que no están creciendo bacterias, no está creciendo nada, mira, no hay vida. Pero otra vez Aristóteles, obviamente Aristóteles está muerto, ¿no? Sino sus defensores, ¿no? Aristóteles, ¿qué decía? Mira, no está entrando entelequia. Y como no entra entelequia, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué? Porque has tapado, pues. Si no entra entelequia porque estás tapando el frasco, entonces no se genera la vida. Por lo tanto, también, gracias, de Spallanzani te equivocaste. O sea que el problema era la entelequia. O sea que, ¿cómo yo demuestro entonces el asunto de que no se genera vida? Porque sí, ahí viene Pasteur. Pues. Entonces, él ingeniosamente, ¿qué hizo? ¿Sabes qué? Mi experimento está entrando la entelequia, ingresa el aire, pero mira, ¿qué pasa acá? Igualito, no hay nada, no hay bacterias, no hay nada, mira, no hay nada. ¿Pero por qué? Porque yo he hecho he hecho un vidrio, he hecho un recipiente que tiene forma en cuello de S, en cuello de cisne, no te olvides, pregunta, examen. Acuérdate, cuello de cisne, no te olvides, pregunta, examen a los que van el domingo. El cuello de cisne es un recipiente que elaboró Luis Pasteur. De tal manera que la entelequia entraba, pero al final era que los bichos entraban y los bichos se quedaban atrapados acá. Bichos me refiero a microorganismos, etcétera, que contaminaban el caldo. Entonces, normal, entraba el aire. Ahora, ¿qué más vas a decir por Aristóteles? No me puedes decir nada, porque te está entrando la entelequia, mira. Y aún así está libre, está estéril el caldito, no está contaminado. Entonces, ahí vence, pues, ahí vence Luis Pasteur. Pero tuvieron que pasar más de miles de años para demostrar eso. ¿Ok? Ahora, lógicamente, si rompemos el cuello en cisne, este caldo se va a contaminar. Entonces, ¿cuál fue aquí el tema?
el cuello de cisne o cuello de ese de Luis Pasteur. Por lo tanto, ¿qué dice? La generación espontánea es una quimera. ¿Qué es una quimera? Es una farsa. ¿Ok? Listo, vamos. Hay que recordar entonces. Vamos a la siguiente. Teoría de la vida, origen de la vida, no te olvides. Esta es la teoría de la quimiosíntesis. Por favor, te voy a mencionar qué puntos de estudiar para el domingo, porque es un punto bastante claro. No te olvides, Oparín escribe un libro llamado El origen de la vida. Primera pregunta, examen. Segunda pregunta, recuerda, el aire de ese entonces para Oparín, él decía, vamos a alucinar pues cómo era la época, digamos, donde no había vida, pues, ¿no? Entonces, él decía, esta atmósfera que está acá era fuertemente reductora, pregunta de examen. ¿Y por qué era reductora? Porque lo contrario de reductor es oxidante. ¿Y por qué es reductor y no oxidante? Porque si es oxidante tiene que tener oxígeno. Entonces, como no hay oxígeno, decimos reductora. Entonces, es una atmósfera que carecía de oxígeno. Pregunta de examen. Para Alexander Oparín, que es el máximo representante de esta teoría, junto con Haldane, pero aquí el papá es Oparín. No te olvides para Villarreal, para ser previo. Entonces, ¿qué pasa? Él decía, ¿sabes qué? La atmósfera de ese entonces era reductora. ¿Qué significa reductora? Que tenía todo menos oxígeno. Ejemplo, ¿qué tenía? El metano. Pregunta de examen. Amoníaco, agua, hidrógeno. Se presta, ¿no? A, B, C, D y la E que no es. ¿Qué carecía de la atmósfera de Oparín? La atmósfera primitiva. Había metano, amoníaco, agua e hidrógeno, pero había vapor de agua, pero no había oxígeno. Listo, esto es lo que te quiero que lleves, por favor. Recuerda que esta teoría fue demostrada por Urey y Miller, que fueron discípulos, fueron alumnos de Oparín. Recuerda entonces que ellos demostraron que precisamente eso es cierto. Y al final, esto es pregunta de examen. ¿Qué obtuvieron? Obtuvieron aminoácidos. ¿Cuáles son los aminoácidos que obtuvieron Urey y Miller para demostrar la teoría de Oparín? Ellos recrearon este asunto, mira. Recrearon la atmósfera, recrearon los volcanes, etc. Muy bien. Mira esta imagen preciosa que te trae. Por ejemplo, acá hay metano, CH4 es metano. Esta es la atmósfera reductora. Este es amoníaco, NH3, hidrógeno gaseoso, vapor de agua y CO2. Había todo, menos oxígeno solo. Por eso que atmósfera reductora. Entonces, ¿qué pasó? Con los rayos ultravioletas, etcétera, el calor, entonces esas sustancias fueron evolucionando. Y lo que vas a recordar es que el término coacervado, pregunta de examen, ¿el coacervado a qué teoría se refiere? A la teoría quimiosintética de Oparín. Recuerda que el coacervado para Oparín fue la primera forma de vida que surgió, ¿ok? Fue la primera forma de vida que surgió. Mira esta diapositiva, por favor. Entonces, vuelvo a repetir y vuelvo a insistir. La pregunta de examen está en la nube. Recuerda, la nube está acá. ¿Qué tenía la atmósfera? Tenía amoníaco, metano, vapor de agua, hidrógeno gaseoso. Memorízalo. Te digo por experiencia, te estoy diciendo. Pregunta, ¿cuál fue la primera forma de vida según Oparín? El coacervado. Te van a poner un montón de cosas, marcas coacervado. Ahora la pregunta es, Villarreal te va a preguntar 3 tipos de coacervado que aparecieron en ese orden. El primer coacervado que apareció, por favor, memoria, heterótrofo anaerobio. ¿Qué significa heterótrofo? Significa que tiene que buscar su alimento. ¿Ok? Anaerobio, que no puede, digamos, que no puede metabolizar el oxígeno. Luego vino el coacervado autótrofo y luego vino el coacervado heterótrofo aerobio. Profe, ¿por qué me interesa es conocer eso? Porque recuerda que estos últimos, el tercer tipo de coacervado, que es el heterótrofo aerobio, recuerda, el heterótrofo aerobio dieron origen a lo que tú conoces hoy en día como los protozoarios y los animales. El león, no sé, pues todos los animales que tienes en mente. ¿Cuál fue su origen? Según Oparín, el coacervado heterótrofo aerobio. Y las bacterias y las algas y las vegetales, las plantas que hay hoy en día, el segundo tipo, el coacervado autótrofo. ¿Está claro? Pregunta examen. ¿Cuál es la forma de vida para Oparín? Respuesta, coacervado. Pregunta siguiente, ¿quiénes apoyaron y demostraron la teoría de Oparín? Respuesta, Stanley Urey y Harold Miller. ¿Qué obtuvieron en ese experimento? Acuérdate solamente de 2 cositas. Aminoácidos y compuestos orgánicos. Eso te van a preguntar, literal, te van a preguntar, hazme caso. Uno de viejo ya, ya sé lo que te preguntan ya. Recuerda, aminoácidos, glicina y alanina, nada más, punto. Ya, vamos a otro lado. Recuerda, Urey y Miller al final obtuvieron alanina, glicina, alanina. Listo. Esos son los aminoácidos que obtuvieron. Pregunta examen. Fueron los discípulos. Listo.
Siguiente teoría, ¿cómo se llama la teoría de Oparín? Quimiosíntesis, quimiosintética. ¿Cómo se llamó el libro de Oparín? Origen de la vida, recalco, origen de la vida, 5 millones de años. Para Oparín, ¿dónde se originó la vida? En el mar primitivo. En el mar primitivo, pregunta examen, vamos para la siguiente parte. Siguiente teoría, panspermia. Hubo un chico, una persona, un autor que decía lo siguiente, decía, ¿no?, que la vida vino del espacio exterior. Respuesta, Arrhenius. Ese es el autor. Teoría cosmogónica, también llamada panspermia. Listo. Meteorito, cometa, panspermia, cosmogónica. ¿Cómo se llamó esa forma de vida que llegó en ese cometa? Se llamó endosporas. Endosporas. Recuerda, Arrhenius en 1906 sostiene que la Tierra ha sido sembrada desde el espacio. Los microorganismos que llegaron en meteoritos se llamaron las endosporas, que de alguna u otra manera, y al encontrar un medio fértil, crecieron y desarrollaron, produciendo todas las especies todavía existentes. ¿Quién refuta? Refuta Becquerel, el opositor. Nada más que lo que sepas eso. Domingo, por favor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ver ahora esta parte. Recuerda, el lamarquismo. ¿Quién fue Lamarck? Palabra clave para Lamarck, chicos. Son 4 cosas nada más para Lamarck. Llévate el domingo para Lamarck 4 cosas. Recuerda, su obra se llama Filosofía Zoológica. Filosofía zoológica, punto. Segunda cosa, no te olvides, la ley del uso y del desuso. ¿Qué significa eso? Que mientras más uses un órgano, este va a desarrollarse. Y mientras tú más no lo uses, o sea, lo desusas, pues este va a desaparecer. Ejemplo, las jirafas. Ellos usaron su cuello, obviamente eso transmitieron eh, a sus descendientes, y por supuesto la jirafa de hoy en día que tiene el cuello largo, supuestamente para la mar, pues es producto de un cambio evolutivo. Otra cosa muy importante que te van a preguntar es sobre la herencia de los caracteres adquiridos, ¿correcto? Entonces, primera pregunta, autor de la obra Filosofía Zoológica, respuesta, Lamarck. Ese es su libro. Segunda pregunta, la ley del uso y del desuso se le atribuye a Lamarck, otra vez. Tercera pregunta, la herencia de los caracteres adquiridos le corresponde a Lamarck. Y finalmente, el transformismo también Lamarck. 4 cositas. ¿Ok? Listo. Punto final para Lamarck. A Darwin, no te olvides, a Darwin le acompaña Wallace. Darwin y Wallace. Recuerda, ¿cuál es el ave para Darwin que estudió el piquito de los pinzones? No te olvides, de los pinzones. Cabeza y pico de diferentes especies de pinzones. Ahí está. Listo, ¿qué me van a preguntar el domingo? No te olvides. ¿Cómo se llamó el libro? ¿Cómo se llamó el libro? ¿Cómo se llamó la teoría de Charles Darwin? El origen de las especies por medio de la selección natural. Recuerda, eh, se da lo que es la lucha por la existencia, por la competencia, y solamente sobreviven los más aptos. Eso te van a preguntar. La sobrevivencia, además, apto. Algo más que te voy a preguntar es la ley de Malthus. Recuerda que Darwin y Wallace se basaron en este señor, Malthus, no te olvides, Malthus. ¿Qué decía Malthus? Oye, la comida crece de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Un ejemplo, ¿no? En cambio, los seres humanos crecen 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 60. Te das cuenta que crecen en progresión geométrica los seres vivos. Pero mira, ¿y la comida? O sea, mientras que las poblaciones crecen en progresión geométrica, los recursos son limitados, crecen en progresión aritmética. O sea, va a haber un momento en que va a haber más población que recursos, comida, etcétera, ¿no? Muy bien. Pues esa es la ley de Malthus, se basaron en la ley de Malthus, que habló de lo que es el estudio de la población. Listo. Recuerda que Charles Darwin realizó un viaje por 5 años en un viaje de Beagle, por si acaso. ¿Correcto? Muy bien. Acá está todo lo que te menciono, recuerda. Teoría de la selección natural. Autores, Darwin y Wallace. ¿Cómo fue su obra? Origen de las especies, no te olvides. ¿De acuerdo? Recuerda, plantea que al faltar el alimento se establece una lucha por la existencia, en la que supervive el más apto, produciéndose una selección natural. Recuerda, Wallace realiza estudios sobre la flora y la fauna de la India y la península de Malaya y plantea la idea de la selección natural. La pregunta va a ser literal, vas a ver que te vas a llegar el domingo, profe, está en tu diapo, profe, vas a decir. Recuerda eso, por favor. Darwin y Wallace, influenciados por la teoría de Malthus, recuerda que Malthus escribe una obra, acuerda, palabra clave, población, ensayo sobre el principio de la población.
¿Correcto? Listo. Por favor, ¿alguna pregunta hasta acá? No te olvides el libro, El origen de las especies por medio de la selección natural. Listo, vamos. Te van a preguntar por mutacionismo. Recuerda, autor Hugo de Bryce, simplemente de Bryce, acuérdate. Mutación. Recuerda, palabra clave para el domingo. Sobreviven los individuos con mutaciones favorables. Punto final. Si te dicen mutaciones favorables, solamente te van a preguntar lo que está en verde, por favor. Hazme caso, lo que está, perdón, en verde y negrito, acá, subrayado. De toda la vida te van a preguntar esto. ¿Sobreviven los individuos con mutaciones favorables? Respuesta, U de Bray. Estamos banqueando, ¿eh? Estamos banqueando, por si acaso, ¿eh? Listo. Te van a preguntar, neodarwinismo, o también se le llama teoría sintética de la evolución, ¿correcto? ¿Y por qué se llama teoría sintética? Porque sintetiza, junta. ¿De acuerdo? ¿Qué junta? Junta la selección natural de Darwin, el mutacionismo de Bryce y las leyes de Mendel, la genética. Pregunta, ¿quién es el máximo representante? Dushansky. Dushansky. ¿Cómo se llamó la obra de Dushansky? La genética y el origen de las especies. Mira cómo te pueden confundir, ojo. 1973. 1973. ¿De acuerdo? No te olvides, por favor, eso. Listo. Recuerda, lo que está en rojo es pregunta de examen. Memorízalo tal como está para el domingo, por favor. Mutaciones favorables, desfavorables o indiferentes. Respuesta, neodarwinismo. Respuesta, Dushansky. Dushansky. ¿Está claro? Listo. Oye, pero si te preguntan mutaciones favorables a secas, es de Bryce. Si te preguntan desfavorables, es neodarwinismo. ¿Correcto? Listo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Vamos a las preguntas rapidísimo. No sé si por acá están las preguntitas. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? Recuerda, no hay pregunta tonta y tonto que no pregunta, que es diferente. Chicos, ¿está claro? Correcto, está todo claro entonces. Vamos a las preguntas de una vez entonces. Vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. Está cargando la pantalla. Vamos, la respuesta a la pregunta 1, vamos. ¿Qué dijo tu respuesta? Padre de la taxonomía, hablen. Respuesta. Bien. Mayra dice la E. Correcto, Linneo. Recuerda, Mendel es padre de la genética. Pasteur es padre de la microbiología. Humboldt es padre de la biogeografía. Aristóteles es padre de la biología y zoología. Respuesta a la E, Linneo. Pregunta, rama de la biología que estudia los escorpiones, hablen. Escorpiones, ¿cuál es la respuesta? Escorpiones, alacranes, ácaros, por ejemplo. ¿Cuál es tu respuesta en la 2? Muy bien, aracnología, de Diosito, que nunca falla. Recuerda, aracnología, ácaro, tarántula, viuda negra, Latrodectus mactas es el nombre científico de la viuda negra. Latrodectus mactas, ictiología sería peces, micología, hongos. Oye, te pregunto, ¿qué hongos conoces? Dime 2 nada más. 1 ya. Dime 1 o 2 ya. Hable, micología. Ya vino pregunta. Un hongo que conozcas. No puedes olvidarte si vas a ese pre. No puedes no saber. Levadura, muy bien, Fabio, la levadura. ¿Qué más? Listo, la levadura, excelente, la levadura. El champiñón, muy bien, Dorothy. Champiñón. Dice, pregunta 3. La rama de la biología que estudia el desarrollo embrionario y posembrionario en un organismo. ¿Cuál es la respuesta? La E, te dicen por ahí. Bien, ontogenia, correcto. Los musgos y las hepáticas son plantas criptógamas estudiadas. Te pregunto, ¿los musgos? ¿Qué son los musgos? ¿Te acuerdas? Muy bien, embriología, embriología. El estudio de los musgos es embriología. La ficología es algas. Fico, algas, pteridología, helechos, con H, helechos. Micología, hongos, acuérdate, champiñón y levaduras, hongos, micología. La protistología o protozoología, protozoarios. Ejemplo, amebas y paramecium. Vamos, el pulpo, ¿qué es el pulpo, chicos? El pulpo, ¿qué es el pulpo? Es un molusco. Recuerda, con la ecología. Ornitorrinco, ¿qué cosa es un ornitorrinco? Es un mamífero. Lo estudia la mastozoología.
La pulga es un insecto, por lo tanto lo estudia la entomología. Y el tucán es un ave, por lo tanto lo estudia la ornitología. Ya tú lo unes. Pregunta 6. A ver, Mendel, ¿qué sería, chicos? ¿Con qué? Padre de la... ¿Qué, chicos? ¿Qué sería? Mendel, ¿padre de qué, chicos? Mendel. Hablen. ¿Padre de qué sería Mendel, chicos? Muy bien, Dorothy. Padre de la genética. Linneo, acuérdate de Linneo. Reino, clase, filo, especie. Género y especie, ¿qué es eso? Género y especie, ¿qué es? Linneo sería padre de qué? Muy bien, la taxonomía, correcto, Dorothy, muy bien. Cuvier, ¿qué sería? Padre de la paleontología, estudio de los restos fósiles, no te olvides. Y Hooke. Hooke es el padre de la célula, citología, muy bien. Me pregunto, Stanley Miller y Harold Urey comprobaron experimentalmente la teoría de quién sobre el origen de la vida, ¿de acuerdas? Fueron sus alumnos, Miller y Harold Urey, ¿no? Habla. Miller, mira, acuérdate, Miller y Urey. Vamos a ver rapidísimo. Recuerda, Miller y Urey demostraron la teoría de la quimiosíntesis. Acá está, miren. El experimento de Miller y Urey. Ellos demostraron, ¿qué comprobaron? Dice, ¿no? La teoría de Oparín, Urey y Miller. Ellos recrearon la atmósfera primitiva colocando metano, amoníaco, vapor de agua en un balón, correcto. La clave sería entonces, a ver, sería Oparín, correcto. Vamos a la pregunta 8. Rama que estudia la manipulación de genes. Habla. ¿Cuál es tu respuesta? ¿La C o la E? ¿Cuál es tu respuesta? ¿C o E? Muy bien, ingeniería genética. Muy bien, Dorothy, excelente. Recuerda, la genética que estudia, chicos. La genética estudia la herencia. Bacteriología, bacterias como por ejemplo Escherichia coli, el Treponema pallidum, etc. ¿no? La limitología, usamos parásitos, Taenia-Solium, Oxyurus, etc. Y recuerda, biología estudia musgos. Y la ingeniería genética, que es la respuesta a la manipulación de genes. Pregunta 9. Es la etapa del método científico en la que se diseña una metodología de trabajo para la obtención de datos numéricos que permiten probar la hipótesis. ¿Qué permite probar la hipótesis? Hablen, ¿qué permite probar la hipótesis? ¿Ah? ¿Qué permite probar la hipótesis? Muy bien, la respuesta sería experimentación, correcto. Pregunta siguiente, la característica, bueno, eso todavía no estamos viendo, vamos a verlo ahorita rapidísimo. Es esto, vivos, pregunta, what's in green, toda la semana está. Bueno, ok, vamos a ver la siguiente. Vamos al siguiente unidad, ¿ya? Rapidísimo nada más, no te olvides. Seres vivos, rapidísimo, características de los seres vivos. Voy a volar, ¿eh, chicos? Vamos a volar rapidísimo. Habla, conjunto de células, ¿cómo se llama? Vamos, rapidísimo, vamos. Conjunto de células, chicos. Conjunto de células, chicos. ¿Cómo se llama? ¿Mm? Vamos, Mayra, vamos, Fabio. Conjunto de células, ¿cómo se diría? Muy bien, Dorothy. Tejidos, correcto. Conjunto de tejidos, órganos. Conjunto de órganos, aparatos y sistemas. ¿Mm? Conjunto de aparatos y sistemas, el individuo. Primera característica es organización compleja. No te olvides. Siguiente pregunta, vamos. Siguiente característica es la reproducción. ¿Correcto? ¿Qué nos dice la reproducción? La reproducción es de dos tipos, ¿cierto? Recuerda, permite la perpetuidad de la especie, ¿ya? Pero no garantiza la supervivencia. Hay dos tipos de reproducción, la asexual, donde recuerda que la asexual y la sexual, ¿no? Ya, la asexual recuerda que los hijos son idénticos al progenitor y no participan gametos sexuales. Es decir, que no participa ni el espermatozoide ni el ovocito. ¿Correcto? Ten en cuenta eso. ¿Cuáles son los tipos de reproducción asexual? Fisión binaria, no te olvides. Ejemplo de fisión binaria, no te olvides, solamente ocurre en organismos unicelulares. Ejemplo, la fisión binaria puede ser de tres tipos, chicos. La fisión binaria por estrangulación. Ejemplo, bueno, acá vamos a ponerlo por acá. Claro, acá no lo he puesto. La ameba, por ejemplo, ¿no? Recuerda, fisión binaria por estrangulación es la ameba. Recuerda, fisión binaria
longitudinal, la euglena, pregunta de examen. La euglena es fisión binaria. ¿Qué es fisión binaria? Que se parte a la mitad. Si es por estrangulación, ¿qué sería? Sería la ameba. Si es por longitudinal, euglena. Y si es transversal, hay dos organismos. El paramecio, que es un protozoario, y las bacterias. ¿Está claro? Listo. En conclusión, llévate esto al examen. Fisión binaria por estrangulación, amebas. Fisión por corte longitudinal, euglena. Fisión por corte transversal, paramecio y bacterias. Punto final. Memoriza, por favor, eso. Tipo de reproducción asexual está aparte de fisión binaria. Segundo tipo de reproducción, gemación. Se produce un yema o brote, no te olvides. Se produce tanto en unicelulares como en pluricelulares. Ejemplos, organismos que tienes que llevarte. Gemación, llévate los siguientes. Hidra de mar, esponja, malagua y coral. Punto final. Llévate eso nada más para el examen. Organismo que hace gemación. Respuesta, buscas cualquier clave que está acá. Hidra de mar, esponja, malagua, coral. Recuerda que se forma una yema o brote en este tipo de gemación. Gemación, yema, yema, yema. Y una difícil de repente para aquellos que quieren hacer cómputo, recuerda que la gemación ocurre tanto en unicelulares, como por ejemplo las levaduras, y pluricelulares, como por ejemplo la hidra de mar, esponja, malagua y coral. Pues acuérdate de las levaduras, ¿eh? Las levaduras son hongos que hacen gemación. Siguiente pregunta, está en la esporulación. Acuérdate de esporulación, acuérdate del plasmodium. El plasmodium, el plasmodium es un protozoario, chicos, no se olviden, es un protozoario, no te vas a olvidar de eso. Recuerden que el plasmodium, recuerda que el plasmodium genera la enfermedad llamada paludismo, no te olvides. Siguiente pregunta, vamos. Recuerda que las endosporas van a ser formas de mecanismos adaptativos, es decir, por ejemplo, son formas de resistencia. Recuerda que las endosporas van a permitir que, digamos, la protección frente, por ejemplo, a fenómenos adversos, ¿no? Algunas bacterias, por ejemplo, del género Clostridium, bacterias del Clostridium, forman endosporas. Esporas también se le llama. ¿Por qué? Porque a veces hay frío, a veces hay mucho calor, ¿no? A veces no hay alimentos. Es una forma de vida latente. Es un mecanismo de resistencia. Recuerda, está la fragmentación. El ejemplo clásico de fragmentación son las planarias. No te olvides, la fragmentación también se le llama escisión transversal. Recuerda que hay un tejido que si por ejemplo tienes la planaria, ¿no? En la planaria tú la cortas en varios pedacitos, de esa cabeza, por ejemplo, sale una planaria entera, y de la colita sale otra planaria entera, por ejemplo. Te das cuenta que hay un tejido, ¿y cómo si se regenera? Eso se llama regeneración, la regeneración adaptativa, ¿no? Y esa regeneración es debido por una especie de tejido, que es un tejido especial, un tejido conformado por células, que se llama el blastema. La regeneración reparativa ocurre en algunos organismos. ¿Qué cosa es la regeneración reparativa? Es cuando se utiliza el blastema. Ejemplo, ¿no? Cuando ustedes ponen estrellas de mar, lagartija, el ajolote, la lombriz de tierra, tienes que recordar eso, por favor. ¿Ya? Ponle una estrella de mar, supongamos que pierde su bracito, y pierde su bracito porque viene un tiburón a acecharla. Entonces, ¿para qué pierde su bracito? Para que el tiburón piense que ese bracito es ella y ella se escapa. Si inmediatamente ese brazo que está seccionado a propósito para poder defenderse del depredador, pues empieza a crecer, ¿no? Pero a veces esa regeneración o ese bracito crece demasiado, ¿entiendes? Muy bien. En el caso del ajolote, por ejemplo, ¿no? Recuerda que el ajolote puede perder la cabeza, incluso puede crecer otra vez. O de repente la cola del iguana, ¿no? Si la cola del iguana se corta, por ejemplo, saca un tajo, empieza a crecer nuevamente la cola, porque la cola, solamente la cola en la lagartija, pues presenta lo que se llama la regeneración por blastema. Recuerda, el blastema es un tejido especializado en la regeneración. En cambio, la reproducción sexual, entonces, sí van a participar gametos. Recuerda, va a haber participación de gametos sexuales y hay una variabilidad genética también, no te olvides de eso, ¿ya? Hay dos tipos de gametos, el ovocito y el espermatozoide, no te vas a olvidar de eso tampoco. Muy bien. Esto consta, ¿no? Esto viene para el domingo también importante, no te olvides. Está la fecundación.
¿Qué cosa es la fecundación? La fecundación es el lugar donde se unen los gametos, ¿no? O sea, ¿dónde se junta el espermatozoide y el ovocito? Si, por ejemplo, el espermatozoide que lanza el macho y el ovocito que lanza la hembra, fíjate que están uniendo, esa fecundación es fuera de la progenitora. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, las mujeres, tienen la fecundación, pero dentro de ellas. Esa unión de espermatozoide con óvulo es dentro de ellas. Pero en el caso de los animales, como por ejemplo los peces y los anfibios, ¿de acuerdo? Y fíjate que liberan sus gametos y esa fecundación, o sea, esa unión ocurre en el agua, ¿correcto? Igual que los anfibios, ¿no? Ellos le van liberando sus huevecillos y ellos se juntan, esas larvas se juntan en el agua. En cambio, eso es fecundación externa. ¿Por qué externa? Porque la fecundación, la unión se da fuera de la progenitora, afuera, externamente. En cambio, hay fecundación interna, cuando, digamos, esa unión de gametos ocurre dentro del progenitor. Ejemplo, reptiles, aves y mamíferos. Sin embargo, hay algunos peces, por ejemplo, normalmente los peces hacen externo. Entonces, te van a preguntar así directo nomás. Marca usted el organismo que hace fecundación externa. Y tú tienes que marcar peces y anfibios. O te van a preguntar, marca usted el organismo que hace fecundación interna. Tienes que buscar reptil, ave y mamífero. Recuerda algo muy importante, recuerda que hay dos tipos de fecundación también, que está la fecundación cruzada o indirecta. Recuerda, la fecundación cruzada o indirecta, los ejemplos, planaria, caracoles y lombriz de tierra. ¿Correcto? Estudia eso por favor, que puede venirte también. Es una pregunta considerada difícil, así que puede venir también. ¿Ya? Planaria, caracol y lombriz de tierra. En el caso, por ejemplo, de lo que es la autofecundación o fecundación directa, ¿de acuerdo? Ocurre, por ejemplo, en la tenia solitaria, ¿no? La tenia solitaria, no te vayas a olvidar, por favor, es un parásito, obviamente. ¿Y por qué se puede autofecundar? Es solita, ¿no? Son los considerados hermafroditas, ¿no? Hermafroditas, digamos, autosuficientes, ¿no? Acá está. ¿Por qué hermafroditas? Porque presentan, miren ustedes, ovarios y presentan testículos. O sea, presenta ambos. Y por lo tanto, pues ocurre el asunto de que puede fecundarse ella misma. No necesita un macho, nada por el estilo. O una hembra. Claro. Bien. La licuya, por ejemplo. Las preguntas que te van a hacer es la tenia solitaria, la licuya, que también se llama fasciola hepática. Nada más. A ver, recapitulando. Vamos. Dame ejemplos de fecundación cruzada o indirecta. Planaria, caracol, lombriz de tierra, etc. ¿Qué más? Fecundación, autofecundación o fecundación directa. No te olvides, hermafroditas autosuficientes. Ejemplo, tenia solitaria, alicuya o fasciola hepática. Pregunta de examen. ¿Qué cosa es partenogénesis? Es la formación de individuos a partir de óvulos no fecundados. Quiere decir, por ejemplo, normalmente lo que ocurre es que el óvulo y el espermatozoide se juntan, ¿cierto? Y forman un individuo. Pero a veces solamente hay óvulo. Y del óvulo solo sale una abeja. Y esa abeja es un macho. O sea, en la partenogénesis es que a partir de un óvulo que no se ha unido con un espermatozoide, salga una abeja. Y esa abeja es macho. Eso fue pregunta de examen. Listo. En plantas se llama partenocarpia. Ejemplo, mandarina, plátano. En el caso de la conjugación, no se olvide, la conjugación es un proceso donde no hay aumento de la población, pero sí hay variabilidad genética. Ejemplo, ¿no? Recuerda, por ejemplo, lo siguiente. En la conjugación hay una transferencia de ADN, ¿de acuerdo? Por ejemplo, miren ustedes acá una bacteria, y esta bacteria, ¿de acuerdo? Y esta bacteria, esta bacteria que diga, tiene información de resistencia a un antibiótico, por ejemplo.
Entonces, y lastimosamente ese antibiótico, cuando ya un paciente tenga esa bacteria, pues no le va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque la bendita bacteria que ha sido resistente le ha pasado la información genética a la otra bacteria. Y es por eso que se crea la resistencia a antibióticos. Cuando tú tomas un antibiótico ya no te hace nada. ¿Entiendes? ¿Cómo ocurrió eso? Por la conjugación, que es la transferencia de ADN con información de resistencia, con información con capacidades que la bacteria no tenía antes. Y para eso lo hace a través, la información se pasa a través de un pili sexual. Palabra clave para metabolismo, no te olvides, anabolismo y catabolismo. Recuerda, el anabolismo es síntesis, formación, va de lo simple a lo complejo. Es un proceso endergónico, palabra clave, examen. Todo lo que termina en génesis y termina en poiesis es ejemplo de anabolismo. Por ejemplo, glucogénesis, lipogénesis, uropoiesis, todo lo que termina en génesis y termina en poiesis es anabolismo. ¿Está claro? Y todo lo que termina en lisis es catabolismo. Recuerda, el anabolismo es un proceso de síntesis. En cambio, el catabolismo es un proceso de degradación, de aprovechamiento. Palabra clave, bueno, fotosíntesis sería anabolismo. ¿Por qué? Porque si termina en síntesis o termina en génesis o termina en poiesis, es anabolismo, es endergónico. En cambio, el catabolismo, si termina en lisis, por ejemplo, es un proceso exergónico. ¿Qué significa exergónico? Que libera energía, ¿correcto? Ejemplo, la respiración celular es el clásico ejemplo de catabolismo. La respiración celular es un ejemplo de catabolismo, no te olvides, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿cómo reconoces tú el paso de simple a complejo? Anabolismo. Si termina en síntesis, termina en génesis, termina en poiesis, es anabolismo. La reactividad son dos tipos, la irritabilidad y la adaptación. Recuerda, irritabilidad es una respuesta transitoria, rápida. Acercas la mano a una vela y dices, ay, actúas. Tú no dices, uy, qué caliente, creo que me estoy quemando. Creo que voy a retirar mi mano. Tú no dices eso, sino tú actúas y inmediatamente retiras. Ah, dices. Entonces, irritabilidad. Correcto. O por ejemplo, ¿no? El acto reflejo, la picadura de un insecto, o de repente cuando tu mano choca la ortiga. Entonces la ortiga quema, ¿no? Sientes ahí el dolor, el ardor, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es irritabilidad. Es respuesta a un estímulo pasajero y transitorio, palabra clave, ¿ya? Pasajero y transitorio. Vamos a poner transitorio, ¿ya? Palabra clave para el día domingo, por favor. En cambio, la adaptación es con el tiempo, es un estímulo permanente, estímulo permanente. La adaptación, no te olvides. Por ejemplo, los niñitos que viven en las alturas se han adaptado al medio ambiente, se han adaptado a la presión atmosférica que es baja. ¿Por qué son chapucitos? Porque tienen muchos glóbulos rojos. Pues sí, ¿por qué muchos glóbulos rojos? Porque tienen poco oxígeno, tienen bien en las alturas. Los habitantes de la Puna presentan más glóbulos rojos que los costeños. Adaptación al clima. No te olvides. Movimiento de orientación. Los movimientos de orientación son algunos que están acá. No te olvides. En los vegetales, los movimientos pueden ser tropismos, puede ser dastias y puede ser taxismo. Nada más. Recuerda que los tropismos son movimientos de orientación. De orientación. Las nastias son movimientos de apertura y cierre. Por ejemplo, hay una plantita que en la noche se cierra y en el día se abre, por el clavel. O de repente, ¿no? La mimosa sensitiva o la mimosa púbica. ¿Tú has visto esas plantitas que apenas tú las tocas, se empiezan a cerrar? Ya. Mimosa sensitiva, mimosa púbica es nastia. Movimiento de los vegetales de apertura que se abre y se cierra, nastia, dices en el examen. El taxismo es traslación. Ejemplo, las polillas, la eulena, etc. Hay organismos sésiles. ¿Qué es sésiles? Recuerda, se llama sésil aquel que vive fijo alguna estructura. Por ejemplo, la esponja de mar, por ejemplo, los corales, ¿no? Que viven fijos en eso, ¿no? Pero en su mismo sitio se pueden mover. O de repente la Tenia solium, también que está en tu libro, recuerda que la Tenia solium, cuando es larva, es un organismo sésil. Con eso acá está el puntito de la resonancia magnética. Ejemplo, ¿no? Ten en cuenta eso. Finalmente, la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Palabra clave, equilibrio interno. Para mantener el organismo siempre va a querer estar en equilibrio. Recuerda, palabra clave, equilibrio interno.
medio interno, no te olvides. Recuerda que la homeostasis es posible a la interacción de tres sistemas: sistema nervioso, sistema endocrino, que es de las hormonas, y el aparato excretor, que son de los riñones. Cada vez que uno está enfermo, cada vez que uno tiene una enfermedad, una patología, por más mínima que sea, decimos que la homeostasis está alterada. Palabra clave: el equilibrio interno, homeostasis. Cada cosa que hace nuestro organismo, cada cosa que hace nuestro cuerpo, por ejemplo, entre otras funciones, los riñones eliminan toxinas, desechos metabólicos y exceso de iones de la sangre que sale del cuerpo en forma de orina. Entonces, estos ejemplos, todo lo que hace el cuerpo por mantenernos a salvo, es ejemplo de homeostasis, ¿correcto? Muy bien, finalmente, cuando hay fiebre, por ejemplo, es porque el cuerpo está sintiendo, no, ¿sabes qué? Acá hay fiebre, acá algo está pasando. Y finalmente, la evolución, que es los cambios que ocurren a través del tiempo, los cambios que ocurren a través de los años. No te olvides eso. Muy bien, chicos, vamos a tu separata. Una pregunta, por favor. Pregunta número 10. La característica del ser vivo que le permite la conservación de la especie en el tiempo y espacio. Te pregunto, ¿cuál es tu respuesta ahí? ¿Qué nos permite a nosotros sobrevivir, conservarnos? ¿Ah? De repente Juanito y Juanita son los últimos seres vivos en el planeta Tierra y deciden no tener hijos. Se acaba la existencia de la humanidad, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si ellos tienen hijos? Se reproducen, ¿sí o no? Respuesta: reproducción. Clave: se de casa. Vamos a la pregunta 11. Cuando realiza un trabajo científico, se formulan algunos problemas acerca de la naturaleza. Dicho esto, nos lleva a plantear una respuesta posible a la pregunta planteada. Te pregunto, una respuesta posible, una suposición, ¿qué cosa era, te acuerdas? ¿Cuál es tu respuesta? Las suposiciones, no te olvides. Habla, no te olvides. Las posibles respuestas o suposiciones, ¿cómo se llaman? Se llaman hipótesis, hipótesis, hipótesis. ¿Ya? Muy bien. Hipótesis. Muy bien, bebés. La capacidad de respuesta de una madre que da de lactar a su bebé y condicionar la salida de la leche corresponde a su... am, vamos a poner acá, vamos a poner acá, la que da de lactar a su bebé, capacidad de respuesta, dice, ¿no? Irritabilidad. Vamos a poner, no creo que venga ese ejercicio, pero bueno, irritabilidad. Pregunta 13. La característica del organismo que hace referencia a mantener un ambiente interno relativamente constante. ¿Cuál es tu respuesta en la 13, chicos? A ver, ¿cuál es tu respuesta? La 13. ¿Cuál es tu respuesta en la 13? Equilibrio, no te olvides, es equilibrio. ¿Ah? Ambiente interno, un equilibrio. B, muy bien, homeostasis, correcto. Recuerda que la homeostasis es la regulación. Palabra clave: la regulación. Palabra clave: de medio interno, equilibrio, homeostasis. Muy bien. Pregunta: al conjunto de células similares en estructura que realizan la misma función, dime, ¿cómo se llama el conjunto de células? ¿Cómo se le llamaba? Vamos. ¿Te acuerdas? Muy bien. Tejido, correcto, tejido. Te pregunto, el riñón, la vejiga y los uréteres. Bueno, cada uno son órganos, pero si tú juntas estos tres órganos, ¿qué formarían? Si tú juntas riñón, que es el que forma la orina, la vejiga es el que almacena la orina, y el uréter es por donde sale la orina, ¿qué formaría? El sistema urinario. Por lo tanto, la respuesta sería un sistema. Recuerda, el conjunto de órganos, conjunto de riñón, vejiga, uréter, sería el sistema. Oye, te pregunto, si te hablo a ti, arteria, venas, corazón, ¿qué sería? En conjunto, ¿qué formaría? El sistema cardiovascular. Oye, si te pregunto, la médula espinal, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, forman en conjunto, respuesta, un sistema. ¿Qué sistema sería? Habla. Sistema nervioso. ¿Correcto? Sistema nervioso. ¿Entendiste, verdad? Vamos a saltar a la 16 para ganar tiempo. Pregunta 17. ¿Es un movimiento exclusivo de las plantas? ¿Cuál es el movimiento exclusivo de las plantas? Movimiento exclusivo de las plantas, nos dicen, ¿no? Interesante pregunta. Movimiento exclusivo de las plantas. ¿Cuál es tu respuesta acá?
No hay en general un ente exclusivo, ¿ah? Pero vamos a decir que es, a ver, ¿cuál sería? A ver. Vamos a ponerle tropismo, ¿ya? Recuerda que el tropismo es un movimiento de orientación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tallo, la raíz, etcétera, ¿no? Es un movimiento de orientación. Pregunta 18. La pregunta 18 dice, indique los enunciados correctos referidos a las características generales de los seres vivos. Todos los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse a cambios, ¿correcto o verdadero? Los organismos multicelulares crecen en número y masa. Bueno, verdadero. Los virus están considerados como seres vivos, falso. Recuerda que los virus no son seres vivos. La clave sería 1 y 2. No viene la pregunta 18, no sé por qué la han puesto. Pregunta 19. Las estructuras celulares como ribosomas, núcleo, cromosomas, corresponden al nivel subcelular denominado. Recuerda, los ribosomas, el núcleo, ¿de acuerdo? Los cromosomas pertenecen a qué nivel, chicos? Un ribosoma, por ejemplo. ¿No? Sería macromolecular, ¿ya? Macromolecular. Sí, muy bien. Pues esto, ¿qué más? Muchos se repiten estas preguntas. Vamos a la pregunta 22, considero más importante. La característica de los seres vivos que permite la síntesis y degradación de moléculas. Oye, te pregunto, ¿cuál es tu respuesta acá? La síntesis es anabolismo y degradación de moléculas es catabolismo. ¿Qué cosa es anabolismo y catabolismo? ¿Qué es eso? Metabolismo. B de beso. Las características de los seres vivos que permiten el aumento de moléculas estructurales se denomina, te pregunto, el aumento, no te vayas a olvidar que el aumento de moléculas es síntesis. Si tú formas, haces anabolismo y la disminución o romper es catabolismo. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? El aumento de moléculas estructurales. Ok. Te dicen moléculas estructurales. Si aumenta las moléculas, eso se llama crecimiento. ¿Ya? Crecimiento. Bueno, si un protozoario se acerca a la luz, se estaría hablando de... Recuerda, si un protozoario se acerca a la luz, como por ejemplo la eulena, creo, ¿no? Mira acá. Si un protozoario se acerca a la luz, estamos hablando de movimiento, ¿no? Vamos a por acá. Por acá está eso. Ahí está, mira. Por ejemplo, eso se llama taxismo, chicos. Es un movimiento de traslación. Si se mueve o se traslada hacia la luz, se llama fototaxia. ¿Ya? Ejemplo, la eulena, ¿no? La eulena hace fototaxia positiva. ¿Por qué? Porque le agrada la luz. Eso sería taxismo, ¿ya? Respuesta a taxismo. Clave, taxia, la C. ¿No? Muy bien, después más. Sí. A la pregunta 25 te dicen, Watson y Crick, la respuesta sería B. Determinaron la estructura de la doble hélice del ADN. Watson y Crick, respuesta, determinaron la estructura del ADN. La pregunta 26. El último nivel de organización de que existe en el planeta es... Recuerda que el último nivel de organización en el planeta se llama la ecosfera. Recuerda que la ecosfera, vamos a ponerlo por acá rapidísimo. Recuerda, ¿no? Biosfera o ecósfera también se le llama. Mira, la primera organización, la primera parte, bueno, vamos a borrar acá mis imágenes, sería la población. Recuerda que la población es un conjunto de individuos de la misma especie. Luego le seguiría, ¿qué cosa? Le seguiría la comunidad biótica o biocenosis. Luego le sigue el biotopo, el ecosistema, el bioma, la biosfera, ¿no? Esfera de vida, ¿no? Recuerda, la respuesta sería la biosfera, que es todo el planeta Tierra. Esa es la respuesta, biosfera, ¿ya? La biosfera sería la respuesta. C de casa, C de casa.
Elementos químicos que forman el 99% de la materia. La mnemotecnia es CHON PS. La clave sería A de avión. CHON PS. Avión. La capacidad que tienen los seres vivos para elaborar sus propios materiales estructurales y conseguir la energía suficiente para realizar su trabajo se refiere a una propiedad metabólica. Metabolismo. Pregunta 29. Capacidad de los seres vivos de mantener constante y en equilibrio su ambiente interno. ¿Cuál es tu respuesta? En equilibrio su ambiente interno. ¿Cuál es tu respuesta a la 29? ¿Ah? ¿Cuál es la capacidad de mantener constante? Muy bien, Prisa, muy bien, Mayra. La homeostasis, correcto. Mira, fisión binaria longitudinal. Te mencioné, ¿no? Longitudinal, te he mencionado. A ver, rapidísimo. ¿Cuál es tu respuesta? Longitudinal. Fisión binaria longitudinal. Mira, 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 mira por acá, mira por acá. ¿Dónde estás? Acá está. Mira, longitudinal es la euglena. Eso es todo. Respuesta, euglena. Euglena. La meva, ¿qué sería la meva? La meva es por, acá está, mira, mira, estrangulación. La meva es estrangulación. Mira, la clave es C, paramecio y bacteria. La C y la D lo hacen por corte transversal. Paramecio y bacteria, transversal. ¿Ya? Eso viene. Pregunta 31. Movimiento de traslación propio de organismos unicelulares. La unidad de traslación, te he mencionado, ¿cuál es la traslación? Mira, había tres movimientos. Tropismo es movimiento de orientación. Nastia es abre, cierra, abre, cierra. Y el taxismo, traslación. Esa es la respuesta. Movimiento de traslación, la respuesta, taxia, taxismo. Te pregunto, la levadura es un organismo unicelular que se reproduce, te dije. La levadura es un hongo y la levadura está por acá. Mira, acá está. ¿Qué dice acá? Grandazo dice. Mira, levadura. La levadura es un organismo unicelular que se reproduce por gemación. Gemación, no te olvides. Respuesta, gemación, la E, la E, la E. Esporulación, no te olvides, esporulación es otro organismo. La esporulación lo hace el plasmodio. Recuerda que esporulación también se llama división múltiple, ¿ya? ¿Es correcto? Muy bien. Bueno, la respuesta es gemación en la 32. En la pregunta 33, el paramecio. ¿Cuál es tu respuesta al paramecio? Vamos. El paramecio. ¿Cuál es tu respuesta al paramecio? Vamos, vamos, te leo. Paramecio, paramecio. Acuérdate, vamos, tú puedes el paramecio. Mira acá, mira acá. ¿Dónde paramecio? Acá está. Paramecio. Ahí está, paramecio. Respuesta. Fisión transversal. Fisión binaria transversal. Fisión transversal. B de beso. Fisión transversal. B de beso. Pregunta 34. Respuesta específica de un ser vivo que es temporal o transitorio, lo estimo, o sea, rapidito. Habla. Tropismo, taxismo, irritabilidad o catabolismo. Habla. Irritabilidad, claro, es así nada más, rapidísimo. ¿Correcto? Muy bien, chicos, muy bien. Por favor, considero aquí que algunas preguntas sí, estuvieron buenas. Pues sobre todo la que he hecho énfasis, ¿correcto? Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna consulta que tengas? ¿Todo está claro? Entonces, te voy a pasar las diapos, ¿ya? Ahí le solicitas al profesor, te voy a pasar las diapos, no hay problema. A ver, preguntas hasta acá. Sí, profes. Correcto, todo está claro. Muy bien, todo está claro. Bueno, voy a hacer algo por ti. No te vayas, voy a dejar para la grabación. Voy a pausar la grabación.